vez hablándoles desde el canal de la mujer. Hemos estado hablando acerca mucho de actualidad, de política exterior, de gobierno, etcétera, y quise invitar a alguien que la verdad me da muchísimo orgullo tener con nosotros, Sara Galico. Bueno, la presento rapidísimo y ahorita decimos de qué vamos a hablar. Sara es activista, es parte de la comunidad judío-mexicana, es docente en la escuela hebrea sefaradí y es tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales de la Ibero. Escribe artículos relacionados con racismo, con actualidad, como que sabe de temas como muy políticos y pues, por eso la tenemos aquí. Principalmente le invité a hablar de un tema que está como muy candente, como muy actualmente importante por la realidad que estamos viviendo en el mundo. Estados Unidos, siendo la potencia mundial, pareciera que sería como un ejemplo a seguir, ¿no? O que sus ideales y sus formas de actuar y de ser podrían ser como copiadas por el mundo, pero en realidad ellos tienen un problema interno muy fuerte relacionado con el racismo. Y bueno, quisiera presentarles a Sara y que nos cuente un poco de la actualidad que se está viviendo en Estados Unidos relacionado con el tema del racismo. Pues muchísimas gracias, Carla. De verdad es un gusto para mí, un privilegio estar acá y que me llamen y me pidan hacer estas cosas. Me encanta hablar de estos temas. Bienvenidos. Creo que es muy importante no quitar el dedo del renglón. Claro. Como dices, más actualmente, que en algún momento se pensó que el racismo ya era cosa del pasado, ¿no? Principalmente cuando ganó el presidente Barack Obama, un presidente afroamericano. De verdad, yo vivía en Estados Unidos en ese entonces y el sentimiento de todo el mundo fue algo tan positivo, como algo... esperanza. Claro, no solo esperanza, pero fue como un sentimiento de logramos terminar con este racismo sistemático, institucional, de cientos de años y ahora pues podemos tener un presidente afroamericano. Y fue una cuestión de verdad de mucha esperanza, de mucho orgullo para la comunidad afroamericana. Algo impensable. Impensable hace años, claro. Sí. Sin embargo, pues las mareas cambiaron, ¿no? Obama deja su presidencia, sube Donald Trump y pues nos encontramos 4 años después en este punto en el que definitivamente la cuestión racial nuevamente está a punto de ebullición, claro. ¿No? No soy de aquellas que cree que todo es culpa de Trump. No. Definitivamente creo que estos son problemas... Se van jalando, ¿no? Desde hace años. Exacto. Que se vienen jalando. Trump es un ingrediente, claro, ¿sí? Es parte sí le ha dado parte, voz a ciertos grupos que nunca deberían de haber tenido voz y que ya eran grupos muy marginales y que ahora no lo son. Y eso es una responsabilidad grande que tiene el presidente Trump. Sin embargo, no podemos hablar de que todo lo que está pasando y el racismo es culpa de Trump. Y cuando Trump se vaya, entonces el racismo se va a terminar. No es cierto. Esto se lleva ya gestando por muchos años. Y bueno, pues si bien han habido cambios en el sistema, es un tema que todavía hay mucho por hacer. Correcto. Justo yo había tenido algunas preguntas que un poco ya las medio explicaste, pero quiero acercarme mucho a temas muy importantes de Estados Unidos. Para la legislación en Estados Unidos, ¿sí es ilegal el discriminar por raza, color, religión? Absolutamente, absolutamente. En Estados Unidos la discriminación es una cuestión sumamente por la ley, es ilegal. Hay mecanismos en los que uno puede ir y pasar una denuncia por discriminación laboral o por discriminación racial en educación, okay. O si no te rentan una casa por ser de cierto grupo, de cierto, etcétera, etcétera. Es decir, definitivamente es un país que es completamente ilegal la discriminación. No solamente la discriminación racial. Okay. Hay muchos tipos de discriminación. Puede ser discriminación religiosa, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, nosotros somos judíos, somos parte de esta comunidad, somos parte de esta minoría y sabemos que pues es una
es un asunto que nos pega mucho. Entonces, cualquier tipo de discriminación, ya sea religiosa, ya sea de género, hombre, mujer, ya sea obviamente racial, por un número de cosas, por ejemplo, si hay una persona con discapacidades y no se les da las mismas oportunidades, no solamente es discriminación racial, es discriminación de todo tipo y 100% está culpada. Claro, culpada y te pueden caer con una demanda y pueden cobrarte una multa y tienes que generalmente hacer un proceso para rectificar, o sea, hay una serie de cosas que definitivamente sí. Ahora, eso es en teoría. Claro, ¿no? Justamente lo pregunto, porque pareciera que no está tan castigado porque son las autoridades quienes han... El movimiento. Ahora, el movimiento Black Lives Matter, algo que mucha gente no sabe, es de que no surge con Trump. No. Surge con Obama. Correcto. Es decir, es ahí en el 2013, cuando hay otra serie de asesinatos cometidos por la policía hacia ciudadanos afroamericanos, que se crea esto, nunca con la intención de ser un movimiento como lo que es hoy, se crea como un hashtag en redes sociales y empieza a tomar fuerza y se convierte en lo que hoy conocemos como Black Lives Matter. Pero no es un producto de Donald Trump. Esto se viene dando desde la presidencia de Obama, tanto así que el movimiento data de ahí, ¿no? Sí, nace desde ahí. Entonces, estas cosas han estado pasando por muchísimos años. Sí hay una cuestión de que no se les da una pena lo suficientemente fuerte a las personas que cometen estos casos. Es decir, ahí está, ¿no? Y no lo podemos negar. Es parte del sistema americano. Es parte del sistema, pero vaya, no quiere decir que entonces ya todo el sistema no sirve y entonces tenemos que destrozar todo, porque no, hay cosas muy rescatables del sistema y hay avances que se han hecho. Correcto, totalmente de acuerdo. Y justo mi otra pregunta venía a ese punto que dices de que no nada más es contra los afroamericanos, etcétera. Se ha visto últimamente una discriminación de personas de la misma raza o religión en contra de sus semejantes, ¿no? O sea, un latino que fue últimamente muy empoderado en contra de los inmigrantes latinos, ¿no? Eso es como que lo que se ha visto últimamente y que se me hace como que un poco más triste. Así es. Ninguna raza, ninguna religión, nada estamos exentos de la discriminación. O sea, en realidad dentro de los mismos grupos sociales se encuentran muchísimos niveles, como lo dices, ¿no? El latino inmigrante que ya logró el sueño americano y que ahora se convirtió súper en contra de los migrantes. Esas cosas pasan en todos lados, pasan en todas las comunidades. Te voy a dar otro ejemplo. La comunidad afroamericana, obviamente, pues es víctima de un montón de discriminación, ¿no? Entonces, es decir, no por ser discriminado en un área quiere decir que en la otra no discriminas, completamente, ¿no? Esas son cuestiones de... Ahora sí que no hay una raza, no hay una religión, no hay una etnicidad, no hay una nacionalidad más discriminatoria que otra. Hay simplemente, pues, prejuicios y hay simplemente a veces ciertos... personas que los enfrentan y personas que no los enfrentan, pero eso es la humanidad entera. Claro, ¿no? es volver a resignificar todo, ¿no? Es como lo que venimos cargando desde hace años. Así es. ¿No? Completamente. Y lo que nos traemos aparte de nuestras familias, ¿no? Claro. Lo que traemos también de nuestras formas de cultura, es decir, hay un montón de diferentes cuestiones que nos hacen ser personas más discriminadoras o menos, ¿no? Todos tenemos... Claro. Sí, o sea... Sí, no todos, de hecho. Absolutamente todos, y esto es una de las cosas que las personas que nos dedicamos al tema de la discriminación y la inclusión, todos tenemos prejuicios. Todos, absolutamente. Sí, nacemos con eso. Todos. Se nos construyen desde que tenemos 3 años de edad, se nos empiezan a construir por los medios de comunicación, por la información de nuestras familias, por las comunidades, por los países. Empezamos a meter esto. Y el chiste aquí es irlos, pues,
o sea, quitándonos, ¿no? Deconstruyéndonos, Sí. esa palabra que está tan de moda. Tenemos que irlo deconstruyendo poco a poco todos los estereotipos y todos esos prejuicios, pero eso otra vez es un trabajo... Años, ¿no? Años, y es un trabajo muy personal que requiere de mucho compromiso. Sí, no es obligatorio, es tú hacer ese trabajo interno, ¿no? Sí, es cada quien tiene que hacer ese trabajo, es muy importante porque... Cada vez, bueno, como yo veo al mundo, ¿no? Cada vez está más diversificado. Entonces, pues, o nos empezamos a aceptar. Exactamente. O vamos a tener más problemas. Sí, que la tendencia del mundo en este momento pues está yéndose un poco hacia lo contrario. A volver a... Pues sí, muchas personas están, digo, con todas las cuestiones que se han generado a través de la pandemia y a través de la crisis económica y todo esto, estamos cerrándonos un poco más. Estamos más que regresando yo con los míos y lo mío, y exacto. Y está aumentando muchísimo el nivel de xenofobia, el nivel de antisemitismo. Muchísimas cosas se están moviendo en este momento con con la cuestión de la pandemia que estamos viviendo. Claro, no. Entonces ahora más que nunca es un trabajo de verdad muy importante que se debe de impartir en las escuelas, que se debe de enseñar en las casas, porque... Sí, que sea parte ya de nuestra cultura, ¿no? Definitivamente. Ahora, regresando al tema de Estados Unidos un poco, ¿crees que desde el gobierno se motive al racismo? Y si sí, o sea, si la respuesta es sí, ¿cuál de los dos partidos ves tú más motivante para el racismo? O sea, ¿que llama más al racismo o no? ¿O no viene desde ahí? Es una pieza. A ver, el gobierno de Estados Unidos es un gobierno bastante, o sea, no es de una cara, no es de que como en los gobiernos de otro lado lo que dice el presidente y entonces todo mundo le hace caso. El gobierno de Estados Unidos puedes tener un presidente como Trump, correcto, que está mandando y quiere mandar a la Guardia Nacional a las protestas, y puedes tener un gobernador en las protestas, ¿no? Exactamente, o sea, sí. Y puedes tener la mitad del Senado a favor y la mitad en contra. O sea, es decir, el gobierno de Estados Unidos, al ser una democracia tan rica, es un gobierno que tiene muchísimas facetas. Tiene este ejemplo, ¿no? Tienes a un Trump queriendo mandar helicópteros y etcétera, y tienes a un gobernador de Oregón yendo a las protestas, ¿no? Claro, sí. Y al de Nueva York pintando la plaza Black Lives Matter. Es decir, el gobierno de Estados Unidos no es único y no es uno, es bastante diversificado. Entonces vas a tener ahí un montón de opiniones distintas, de opiniones encontradas. No hay un partido que más y un partido que menos. El Partido Demócrata tiene más diversidad dentro del partido, tiene más representación de mujeres, tiene más representación de hispanos, tiene más representación de afroamericanos, tiene más representación de todo tipo de gente, y por eso se tiene esta idea de que es un partido pues más incluyente. ¿Por qué? Porque sí tiene mejor representación de todos estos grupos. Eso no quiere decir que el gobierno republicano sea un gobierno racista, ¿no? Vamos a recordar un poquito la historia. El gobierno que fue el que abolió la esclavitud en Estados Unidos fue el de Abraham Lincoln, y eran republicanos. Entonces yo creo que tienen ambos dos sus momentos. Una de las cosas que Biden le dijo que Trump le dijo a Biden, y es cierto, Biden por ahí de los 90s, cuando Bill Clinton era el presidente, hicieron declaraciones de que los hombres afroamericanos eran superpredadores, ¿no? Entonces ahora no se puede quitar ese legado tampoco Biden de decir, no, yo aquí el más amigo de... No, porque también en su historia, claro, tuvo este tipo de declaraciones y participó en esto. Entonces hay siempre, yo creo que momentos, y hay creo que siempre diferentes políticas y diferentes conveniencias. Es irte alineando, ¿no? Y se van alineando, exacto. Hoy en día el Partido Demócrata es un partido que llama más a la inclusión de todos estos grupos minoritarios, definitivamente. Y al tener una vicepresidenta mujer, ¿no? O sea, Exacto. Lo cual una vicepresidenta mujer que además es
afroamericana. Correcto. Sí. Y además es hija de inmigrantes de la India, me parece sí, que es. Sí, pertenece grupos, ¿no? mucho, y es algo que a mí me gusta mucho del Partido Demócrata, ver toda esta representación importante que, sí, Ojalá, la verdad. Ojalá y sea un muy buen gobierno. Ojalá, esperemos que sí, esperemos que sí sea un buen gobierno. Bueno, ya un poquito para terminar. Sí. Estados Unidos nace, como hemos visto en la historia, como, bueno, digamos que toma su fuerza dentro de doctrinas, ¿no? Y existe la doctrina Monroe y el Destino Manifiesto, ¿no? Que América para los americanos, no más colonización, no más que vengan otros, Inglaterra, España, no sé, a colonizar, y ya es para nosotros, cosa que enciende un poco el sentir de es para nosotros, no hay inmigrantes, no hay quien de otras nacionalidades venga a vivir acá. Y el Destino Manifiesto un poco de somos enviados por Dios para ayudar al mundo y expandir nuestra cultura al mundo, ¿no? Sí. Entonces, ¿eso crees tú que pudo haber encendido un poco el racismo en Estados Unidos? Yo creo que la supremacía americana. Sí, definitivo sí. A ver, primero, la doctrina Monroe es como esta parte que dices, ¿no? De decirle a los europeos, ni se metan, o sea, saquen sus garras de aquí porque aquí no van a tener entrada. Y esta cuestión de América para los americanos quiere decir que pues todo América es suyo, es decir, incluyendo Brasil, Guatemala, México, exactamente, ¿no? Y la parte de el Destino Manifiesto es yo tengo esta visión de yo voy a ir a imponer a todo América esta cultura. No necesariamente yo lo veo como una cuestión, la verdad, racial, yo lo veo como una cuestión de cultura expansionista y de imperialismo norteamericano. No necesariamente. Que siempre ha sido su política exterior, ¿no? Sí, es su política exterior. No necesariamente lo veo como una política que sea una política discriminatoria. Okay. Ahora, sí hay una política discriminatoria. Hoy en día ya no existe, pero sí emana Estados Unidos de una política discriminatoria. Cuando se juntan a hacer la Constitución, el We the People, ¿no? Y la firman, padrísimo, y todos vamos a tener los mismos derechos y la igualdad y la felicidad y todo lo que dice, ¿no? Sin embargo, ¿quiénes somos todos? Sí, ¿quién entra dentro de ¿Quién entra dentro de él? Todos, ¿no? Y obviamente los afroamericanos que en ese momento eran esclavos, pues no entran dentro del todos. Entonces, sí se crea esta idea de vamos a ser iguales, pero no todos vamos a ser iguales. Va a haber un grupo que no va a ser igual, ¿no? Y entonces así se echan varios años, luego viene la guerra de secesión, que es la guerra civil, una guerra que causa 1 millón de muertos, o sea, no es una cosa menor entre el norte y el sur, por abolición de la esclavitud. Los países del norte, los estados del norte quieren abolir, los estados del sur no quieren y quieren hacer otra confederación de estados del sur. Gana obviamente el norte. Queda la abolición de la esclavitud ya como una parte importante de la ley. Sin embargo, y aquí es lo interesante, no existe un sistema que va a integrar a todas estas personas que estuvieron esclavizadas por 300 años. Entonces, no es lo mismo que yo te diga, ya eres libre, igual no puedes votar, igual no puedes comprar una casa, no sabes leer ni escribir, no tienes nada, estás muerto de hambre, no tienes ni siquiera familia porque te separamos de tu familia, pero pues bienvenido a la libertad, ¿no? Que básicamente esto es lo que fue, no hay una integración. Y hay un otro sistema que reemplaza que es el de la segregación de las leyes de Jim Crow, que es un sistema de decir separados pero iguales. Iguales pero... Separate but equal, pero realmente no fue así, ¿no? Y es toda esta parte que escuchamos de camiones, que unos asientos eran para mujeres, para hombres blancos y otros para negros, y que los cines eran ciertos días y solamente un día a la semana, y las escuelas, y todo este sistema de segregación obviamente tampoco es un sistema que integra a estas poblaciones. Las deja completamente marginalizadas, completamente empobrecidas, y nunca les da el goce de realmente decir, intégrense, son parte de nuestro país.
Como un plan de No lo hay, no lo hay, nunca lo hay. Ganaste mi última pregunta, sí, era esa. Sí, no, súper. Que si ves a la esclavitud que nació, digamos, desde la colonización inglesa como justificante del racismo actualmente. Sí, o sea, es histórico. Es lo histórico y es esta parte de que sí hubo la abolición, pero fue reemplazada por la segregación. Exacto. Y después termina la segregación con el movimiento de derechos civiles en los 60, 50, 60. Y entonces ya podemos empezar a ver que ya existe una integración. Pero ojo, es decir, es como si vamos a echarnos unas carreritas tú y yo me paro 2 metros antes de la meta y yo te paso a ti 200 metros. Sí, pues córrale igual, pero tú estás más cerca. Claro, corremos igual, pero yo estoy más cerca. Y entonces se han hecho estrategias para tratar de combatir también eso. Una muy popular fue la Affirmative Action, muy famosa en los 70s, que pues empezaron a implementar sistemas de cuotas. Correcto. ¿No? Decían, a ver, 30% de los alumnos de esta universidad o de esta escuela van a ser de tal minoría y tal minoría para poderlos ir integrando, incluyendo. Obviamente esto fue en un principio, ya después este sistema de cuotas fue desapareciendo y ya hay mucha mayor integración. Claro. Pero pues sigue habiendo, ahora sí que en teoría no, pero en los hechos, en la práctica, sigue habiendo bastante segregación y bastante pobreza. Eso es otro tema también que nada más quisiera tocar rápidamente. Sí, claro. No es lo mismo ser un hombre afroamericano y ser Barack Obama o ser LeBron James o ser, claro, ¿no? Shaquille O'Neal o Kobe Bryant o Usain Bolt, o ser un hombre afroamericano y ser pobre. Correcto. ¿No? O sea, ahí ya se cruzan también otros conceptos, ¿no? Atrás de pobreza, de riqueza. Entonces ya tenemos ahí dos grupos que se juntan y hacen que la cuestión sea mucho más complicada. Cuando le juntas la parte racial con la parte de clase, con la parte socioeconómica, lo hace aún mucho más difícil. Hay afroamericanos que dicen, la verdad es de que yo nunca he vivido un racismo, o sea, su situación es distinta, mi situación es distinta, mis privilegios en la sociedad son distintos, pero pues no es la realidad de muchas de las personas. Correcto. No, así es. Pues esperemos que existe alguna esperanza y que vayamos mejor, ¿no? O sea, no sé cómo veas tú. Pues ojalá, la verdad yo durante muchísimos años trabajé en esto. Yo me dediqué cuando vivía en Estados Unidos por más de 15 años a dar cursos en las escuelas sobre integración. Wow. Y de verdad era como, casi decíamos preventivo. Rara vez nos llamaban a un curso porque había habido algún incidente fuerte o cargado que hubiéramos tenido que solucionar, pero generalmente las escuelas nos llamaban porque querían prevención y querían no dejar a un lado toda esta conversación. Y me da mucha tristeza, pero pues hoy no es así, ¿no? Hoy creo que hay que intervenir mucho más y hay que seguir haciendo este camino. Y bueno, algo que decimos a los que trabajamos en el tema de la educación multicultural o educación sin prejuicios, es que es una cuestión de mucha paciencia. Sí. ¿No? Mucha paciencia. Mucho trabajo. Como judíos podemos ver esta parte que el antisemitismo es, ahí está siempre, ¿no? Todos estos odios. Sí, en todas las etapas. Ahí están, y de veras no hay que dejarlos crecer porque se desbordan. Correcto. Esperemos que no se hagan más grandes, ¿no? Como dices, es un trabajo personal. Exacto. Y comunitario también, hay mucha responsabilidad y pues sí, esperemos que... No, y gente como tú tener la ventaja de que tengas todo este conocimiento y que no los expliques como tal, la verdad. Claro que sí. Gracias. No, pues con mucho gusto. Nada más puedo decir mi blog para que me sigan. Se llama Dos de Opinión. Me encantaría que me sigan. Escribo ahí de actualidad. Y bueno, me pueden seguir así en todas mis redes sociales.
en mi Facebook, en Instagram, como Dos de Opinión. Dos de Opinión. Y ahí también pongo todos los cursos que doy, todas las pláticas, todos los artículos que escribo y etcétera, etcétera. Me encanta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Qué a gusto ti. tenerte con Al nosotros. contrario, un gusto y un placer. Gracias.